¿no? Hemos venido con ese propósito. Entonces vamos a pasar a este momento de la predicación. El día de hoy voy a tratar de conectar lo que aprendimos la semana pasada con el texto que examinaremos hoy. Si recuerda, la semana pasada aprendimos que nosotros amamos o le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Se acuerdan? Lo que estuvimos viendo la semana pasada. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El texto de Juan que examinamos la última vez no ofrece una teoría abstracta, hermanos. Esto es el corazón del Evangelio. Dijimos la semana pasada, el amor cristiano nace como respuesta a un amor previo y soberano de nuestro Dios. Dijimos que antes de que podamos levantar nuestras manos o pronunciar palabra de devoción, Dios ya nos ha amado en Cristo Jesús. Siempre el amor de Dios es previo a nuestro amor. Dijimos que esa es la raíz de todo lo que somos como pueblo de Dios, ese amor del que estuvimos hablando. Juan no se queda en la doctrina solamente. ¿Se acuerdan que nos puso un espejo del pastoral, verdad? Si alguien proclama amar a Dios y al mismo tiempo está cultivando indiferencia, odio, resentimiento contra su hermano, la Escritura dice y lo llama ¿cómo? Mentiroso. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo estamos odiando o indiferentes a los hermanos. Es lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. No hay espiritualidad auténtica que prescinda del prójimo, que esté separada del prójimo. El amor a Dios y el amor a la iglesia son dos caras de la misma moneda. Donde falta uno, el otro está en grave peligro. O sea, si no amamos a Dios, el amor a los hermanos está en peligro. Si no amamos a los hermanos, entonces se pone en duda el amor a Dios. Dijimos también que no estamos hablando de simple apariencia o sentimentalismo, amabilidad humana, sino que estamos hablando de un amor sobrenatural que Dios da y que es la base de nuestra teología, la base de nuestro comportamiento, la base de nuestra vida práctica en la iglesia. Por eso la pregunta que dijimos en la semana pasada es para examinar nosotros mismos. Pregúntate o preguntémonos, ¿es evidente el fluir del amor de Dios en nuestras relaciones, unos con otros? Pregúntate, ¿perdonas cuando te hieren? ¿Servimos cuando nos cuesta servir? ¿Soportamos las debilidades de los hermanos como quien ha sido soportado por gracia? Es lo que estuvimos planteando la semana pasada. Juan nos llama a una fe que se manifiesta en obras de amor. No para ganar salvación, sino porque la salvación ya nos ha alcanzado. O sea, decíamos que este amor sobrenatural es evidencia de que hemos sido transformados. Es el fruto de haber sido regenerados. El amor no es algo que hago para alcanzar salvación. El amor del que estábamos hablando es un fruto de que hemos sido transformados. Y es una evidencia clara de que Dios ha obrado en nuestras vidas. La intención es que hoy volvamos a beber de ese amor. Que al contemplar a Cristo crucificado y resucitado, nuestras manos se abran para servir
nuestros labios para perdonar y nuestros corazones para amar, hermanos, a aquellos que están a nuestro lado. Y cada quien tendrá situaciones específicas, situaciones personales, situaciones que está viviendo hoy en día, en las que pueda ejercer, manifestar, demostrar que somos hijos de Dios en este amor y amando en esta calidad de amor. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 5 del 1 al 12 para continuar en este tema. 1 de Juan capítulo 5 del 1 al 12. Dice el texto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar. Pido al Señor que abra nuestras mentes, que podamos escuchar el mensaje que tiene para cada uno de nosotros en lo individual. Aquí estamos, Señor. Hemos venido, Señor, con un deseo genuino de escuchar tu palabra, de ser edificados en ella, de ser transformados, Señor, de crecer en este conocimiento y podamos ser, Señor, manifestar en tu gracia este amor del que estamos hablando. Ayúdanos a practicar, a caminar, a vivir, Señor, conforme al amor que hemos recibido. Así como tú nos amaste, permite que nuestra manifestación de amor sea real, genuina, a aquellos que nos rodean, Señor. Obra pues en esta iglesia y que tu nombre sea glorificado en nuestra conducta, en nuestra práctica, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a amar, aun cuando sea complicado, aun cuando sea difícil, aun cuando sea contraintuitivo, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a amar sobrenaturalmente, este amor que solo puede ser manifestado por una persona que está en Cristo Jesús. Te doy gracias en su nombre. Amén.
Vean el versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo o es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Como se dan cuenta, continuamos con este tema del amor. Este amor ágape del que estuvimos hablando la semana pasada. Como una evidencia de que nuestra vida es nueva en Cristo. Juan comienza con esto que es la raíz de nuestra práctica cristiana. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Observe bien, hermanos, el orden inspirado de las palabras. Juan nos dice que una persona nace de nuevo porque decidió creer. Él dice que el que cree, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Entendemos entonces que la fe verdadera no es la causa del nuevo nacimiento, sino que es la evidencia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la obra soberana de Dios en nuestra alma y la fe es el fruto vivo que brota de esa regeneración, de esa obra milagrosa de Dios en nuestras vidas. Usted lo hemos dicho, nos ha explicado muchas veces, esto va en contra, ¿verdad?, de muchas de las posturas que son enseñadas y sobre todo en contra de la autosuficiencia de la persona humana. El hombre natural no puede producir fe verdadera por sí mismo. O sea, lo sabemos no solamente por este texto, ¿verdad?, por muchos textos, que el hombre natural está muerto espiritualmente. Sabemos que, o sea, una persona o un cadáver no puede darse vida a sí mismo. Sabemos que solamente Dios puede abrir nuestros ojos. Y sabemos que antes de que pudiéramos correr hacia Él, Dios tuvo que resucitar nuestros corazones que estaban pues endurecidos, que estaban muertos, que eran de piedra. Y Juan utiliza este lenguaje y nos enseña que dice, esta persona que manifiesta este amor es nacido de Dios. Habla de una obra que Dios realiza y que tiene efectos en nuestra vida presente. Hermanos, la regeneración en nuestras vidas siempre ocurre primero. Dios actúa soberanamente, Dios despierta nuestra alma, da vida a cuando estábamos muertos en nuestros pecados, y entonces el corazón regenerado puede correr hacia Cristo. O sea, nuestra fe viene cuando Dios ha regenerado nuestras vidas. No es a la inversa, ¿verdad? No tenemos fe y luego somos regenerados. Somos regenerados y después tenemos fe. ¿A qué se refiere esta fe? Cuando decimos que tenemos fe, ¿qué estamos diciendo? No estamos diciendo solamente que creemos en datos históricos acerca de Jesús. No estamos diciendo que simplemente reconocemos que Cristo existió o que afirmamos doctrinas correctas en nuestra mente. Esta fe de la que estamos hablando, hermanos, y esta es la diferencia bien importante. Esta fe abraza a Jesucristo como el tesoro más grande del universo. Esta fe
abraza a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Esta fe descansa en Jesucristo. Esta fe recibe al Señor como tesoro y como nuestra esperanza única y eterna. O sea, esta fe, hermanos, no estamos hablando de aceptar la información, no estamos hablando solamente de acumular los datos históricos acerca de Cristo, sino abrazar una verdad y depositar nuestras vidas atesorando esa verdad. ¿Ok? Nuestra vida se somete, nuestra vida está gobernada. Cuando yo digo, ¿crees en Cristo? Lo que estoy diciendo o lo que estoy preguntando es que si tu vida depende totalmente de Cristo Jesús. Si tu vida está sometida a su autoridad. Si tu vida está depositada en su soberanía. Creer en Cristo es más, ¿verdad?, de solamente conocer la información acerca de Cristo, de reconocer que es un personaje histórico. Creer en Cristo, creer en Dios, es depositar nuestra total confianza. Que nuestros tesoros estén en Cristo Jesús. De eso estamos hablando. ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Porque vemos a Cristo de forma diferente. Lo que antes parecía necedad, ahora es glorioso para nosotros. Lo que antes era indiferente, ahora es precioso. El corazón regenerado mira a Jesús y dice sinceramente, Él es todo para mí. El corazón que ha sido transformado, el corazón que ha sido regenerado, en toda honestidad, en toda certeza, puede decir que Cristo es todo para mí. Hermanos, y eso no nace de la carne. Eso solo nace de este milagro que estamos hablando, este milagro de la gracia soberana de Dios. Juan no se está deteniendo en solamente una fe superficial. Fíjense que inmediatamente él conecta con el nuevo nacimiento. Fíjense lo que dice en la segunda parte del texto. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En estos pasajes que estamos viendo, hay una cierta lógica necesaria que debe estar presente en nuestras vidas. El que verdaderamente ama al Padre, inevitablemente, según el texto, amará a los hijos del Padre. Esa es la forma en que podemos saber si realmente amamos al Padre. Es lo que está tratando de enseñarnos Juan. ¿Cómo puedo saber si he sido regenerado? ¿Cómo puedo saber si he sido transformado? ¿Cómo puedo saber si mi profesión de amor hacia Dios es verdadera? ¿Amas a los que han sido engendrados por Él? Hermanos, el amor por la iglesia o por los hermanos no es un accesorio opcional en la vida cristiana. El amor hacia los hermanos es la evidencia de que la misma vida divina habita en nosotros. Es muy, muy importante que entendamos esto. Nuestra práctica diaria, nuestra experiencia
cristiana se valida en el hecho de que amo a los hermanos. Si no amo a los hermanos, no puedo validar en mi corazón que amo a Dios. Es así de importante. Juan lo hizo en el capítulo 4 y lo está repitiendo aquí. Y algo bien importante también, porque a veces confundimos, entonces tengo que amar a los hermanos. No. Juan no está hablando de una carga pesada. No está hablando de algo que tengo que... Está hablando del resultado de que hemos sido transformados. No sé si me explico. No es una carga amar al hermano. Debe ser natural, porque hemos sido regenerados, porque hemos recibido la naturaleza, o compartimos, ¿verdad?, la esencia, la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros para ser transformados. Y eso necesariamente va a obrar en amor hacia los hermanos. Así como en una familia terrenal los hermanos comparten la misma sangre, en la iglesia compartimos una vida espiritual común. Hemos sido lavados por la misma sangre de Cristo. Hemos sido regenerados por el mismo Espíritu. Tenemos el mismo Padre Celestial. Y esa realidad crea un vínculo sobrenatural que supera raza, cultura, personalidad, inclusive pues diferencias económicas, sociales. En mi mente, hermanos, no estoy dictando como una regla a seguir. Estoy tratando de explicar que eso debe ser la consecuencia de nuestra transformación en Cristo Jesús. Si tú no estás viendo genuinamente en tu vida este amor por los hermanos, Juan quiere que reaccionemos. Quiere que entendamos que debe ser una manifestación natural en todas aquellas personas que han sido regeneradas por Dios. Hermanos, para tratar de resumir este punto, donde Dios ha dado vida nueva, habrá fe y amor por el pueblo de Dios. Donde Dios ha transformado un corazón, donde Dios ha regenerado a una persona, necesariamente, ¿verdad?, como fruto de esa regeneración habrá fe en Dios y habrá amor por el pueblo de Dios. O sea, puede ser que sea imperfecto, sí, que tengamos como que luchas, sí, pero usted puede saber en su vida, usted puede saber en su diario caminar, en sus prioridades, en su experiencia cristiana, si tiene o no tiene ese amor. Y es lo que está haciendo Juan, tratando de ayudarnos a entender y ubicarnos en la realidad de lo que es un hijo de Dios. Vean el versículo número 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Va a seguir explicando ese tema. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Qué dice? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
hasta este punto, en la narrativa que estamos estudiando de Juan, nos ha enseñado que el amor por los hermanos evidencia que conocemos a Dios. ¿Verdad? Lo que estábamos diciendo. Pero ahora, en este versículo, gira el argumento. Y dice algo que es igualmente importante. Ahora está diciendo, la evidencia de que nuestro amor por los hermanos es auténtica, la evidencia de que el amor por los hermanos es auténtica, es que amamos a Dios y obedecemos su palabra. Vamos a tratar de entender un poquito esto. Juan primero nos dice, ¿cómo puedes saber que amas a Dios? ¿Ah? Amando a los hermanos. Si amas a los hermanos. Y ahora está diciendo, ¿cómo puedes validar que tu amor por los hermanos es real? Si amas a Dios y guardas sus mandamientos. Como que está ahí un ciclo, ¿verdad? Porque Juan quiere que entendamos, y creo que lo tocaba yo la semana pasada también, que no todo lo que creemos o lo que decimos que es amor verdadero delante de Dios. Existe un amor que es meramente humano, sentimental o superficial. O sea, yo podría déjenme tratar de poner este escenario. Yo puedo decir en mi mente, yo amo a Dios. Y luego escucho por acá, bueno, si amas a Dios tienes que amas a los hermanos. Entonces yo puedo forzar a amar a los hermanos. Pero luego Juan dice, para que tu amor sea auténtico a los hermanos, tienes que volver a decir, amo a Dios y estoy en su voluntad. Guardo sus mandamientos. Entonces, Juan nos quiere ayudar a validar nuestro amor por Dios y nuestro amor por los hermanos. Es lo que vamos a tratar de explicar. El amor cristiano genuino tiene una raíz mucho más profunda que nuestros sentimientos, que nuestras convenciones sociales, que nuestra actitud amable. Nace de un corazón cautivado por la gloria de Dios. Nace de un corazón que ha sido transformado y se rinde a la voluntad de Dios y a sus mandamientos. Juan nos está enseñando que no podemos amar correctamente a los hijos de Dios mientras vivimos en indiferencia hacia Dios mismo. En algunos lugares podemos ver camaradería, podemos ver unidad, pero Dios quiere que validemos esa camaradería, esa unidad, y digamos, lo estamos haciendo en amor a Dios y siguiendo sus mandamientos para poder validar que nuestro amor hacia el hermano es genuino. Nuestro amor hacia los hermanos, nuestro amor horizontal, depende del amor vertical hacia Dios. Cuando una persona vive en rebeldía contra Dios, inevitablemente, hermanos, terminará distorsionando también el amor hacia los otros. Así como yo no puedo decir que amo a Dios sin amar a los hermanos, yo no puedo decir que amo a los hermanos si no amo a Dios y me someto a su voluntad. ¿Me explico? Esto es bien importante, hermanos. Juan quiere que examinemos nuestra práctica como hijos de Dios, como iglesia. Y nos pregunta, ¿amas a Dios? Si lo amas, tienes que ver como evidencia que amas a los hermanos. Y luego pregunta, ¿amas a los hermanos? Si los amas, tienes que ver como evidencia
que amas a Dios y que te sometes a la voluntad de Dios. Si estás en rebeldía contra Dios, tu amor por los hermanos no puede ser validado. Si estás en rebeldía contra los mandamientos de Dios, contra la voluntad de Dios, contra los propósitos de Dios, tu amor por los hermanos no puede ser validado. Amar a Dios, hermanos, según el texto, es obedecer sus mandamientos. Y también según el texto, es amar a los hermanos. O sea, estas tres realidades deben ser verdad en tu vida. Amas a Dios, amas sus mandamientos, amas a los hermanos. Estas tres se validan mutuamente, es lo que está diciendo Juan. ¿Cómo sé que mi amor es genuino? Mi amor por los hermanos es genuino porque amo a Dios. ¿Cómo sé que mi amor por los hermanos es genuino? Porque, bueno, me revolví otra vez. ¿Cómo sé que mi amor por los hermanos es genuino? Porque amo a Dios. ¿Cómo sé que mi amor por Dios es genuino? Porque amo a los hermanos. ¿Cómo sé que esos dos amores son genuinos? Porque me someto a la voluntad de Dios. Porque amo su voluntad, porque amo sus mandamientos. Estas tres realidades deben coexistir en nuestras vidas. La fe verdadera, hermanos, produce amor. El amor verdadero produce obediencia. Y eso produce amor para con los hermanos. No se puede separar, hermanos, esta obediencia sin destruir lo que llamamos cristianismo bíblico. Cualquier cosa que no esté en estas tres realidades, amor por los hermanos, amor por Dios, amor por su voluntad, si falta alguna de estas, no es el cristianismo que se predica en la Biblia. Debemos validar nuestra caminar en Cristo en estas tres realidades. Amas a los hermanos, amas a Dios, amas su voluntad. Si amas a Dios, y para manifestar el amor hacia los hermanos, no puedes estar en rebeldía contra Dios. No puedes estar en desacuerdo a la voluntad de Dios. No puedes estar en contra de lo que Dios ordena para tu vida. Hay una armonía perfecta aquí, hermanos. El creyente ama a Dios porque ha sido amado por Él. Y al amar a Dios, comienza a amar aquello que Dios ama, su pueblo. Entonces, la obediencia deja de ser una carga para el cristiano y se convierte en una expresión visible de los nuevos afectos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tenemos que ver cómo se conectan todas estas verdades para que podamos validar nuestro caminar, nuestra práctica diaria en el Señor. No puedes decirme solamente, hermano, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no amo a los hermanos. O al revés, hermano, yo amo a mis hermanos con todo mi corazón, pero no amo a Dios. O amo a mis hermanos con todo mi corazón, pero estoy en rebeldía, no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. Estas tres realidades deben ser validadas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Los mandamientos de Dios no son enemigos del amor. Son la forma concreta que el amor de Dios valida nuestra práctica. Miren, yo sé que a veces puede ser confuso, pero cuando un esposo es fiel a su esposa,
Esa fidelidad demuestra amor. Cuando un creyente rechaza el pecado para no causar tropiezo a otro, eso demuestra amor y obediencia. Cuando la iglesia corrige en mansedumbre a un hermano que ha sido descarriado, está amando. O sea, cumplimos la voluntad de Dios, amamos al hermano, exaltamos el nombre de Dios. Estas tres realidades deben ser validadas en nuestra práctica diaria. Yo tengo que, en mi caminar, dar evidencia de que amo a Dios, dar evidencia de que amo a los hermanos y dar evidencia de que me someto a la voluntad de Dios. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque un creyente que persiste en desobediencia, ¿qué pasa cuando estamos en desobediencia? La desobediencia no solamente nos daña a nosotros, hermanos. La desobediencia daña a la iglesia. Nuestro pecado, hermanos, nunca es privado, nunca es en lo individual. Mi pecado daña la comunión en la iglesia. Mi pecado, mi desobediencia, mi rebeldía daña a la iglesia. Tenemos que entender esa relación que existe entonces entre el amar a Dios, amar a los hermanos y someternos a la voluntad de Dios. En nuestros días, hermanos, en la sociedad en la que vivimos, el mundo quiere el amor, pero sin verdad de Dios. Quiere afecto, pero sin santidad de Dios. Quiere aceptación, pero sin obediencia a Dios. El amor bíblico no es así. El amor bíblico camina de la mano de la verdad de Dios y se somete con gozo a esa verdad. Pregúntate, hermano, ¿amas realmente a los hijos de Dios? Si eso es cierto, entonces pregúntate también, ¿amas a Dios? Si eso es cierto, pregúntate también, ¿deseas obedecer a Dios? ¿Es su voluntad preciosa para ti? Y esto es lo que demuestra y valida si realmente estamos en Cristo, estamos en Dios o no lo estamos. Vean lo que dice el versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mire, Juan está aquí tratando de destruir lo que nuestra generación cree acerca del amor. Y nos muestra cómo realmente un corazón transformado se comporta por la gracia de Dios. Dice, pues este es el amor a Dios. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Y luego dice, y sus mandamientos no son gravosos. Juan no deja el amor en un nivel aquí sentimental, en un amor de incertidumbre o de emociones pasajeras. El amor verdadero hacia Dios se manifiesta en la obediencia en nuestras vidas. No es una obediencia fría, es una obediencia que ha sido o que nace de haber sido transformados por Dios. Vean lo que dice. Dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Porque el que ama a Dios, hermanos, realmente
empieza a entender y empieza a amar la voluntad de Dios. A diferencia del hombre natural que cree que los mandamientos de Dios son restrictivos, que los mandamientos de Dios son en contra de su libertad, el Hijo de Dios que ha sido transformado entiende que en los mandamientos de Dios está la libertad. En los mandamientos de Dios está el conocimiento. En los mandamientos de Dios está la felicidad. Por eso dice Juan que los mandamientos no son gravosos. Porque el corazón del Hijo de Dios ha sido regenerado y comprende ahora que los mandamientos de Dios son instrumentos para guiar nuestras vidas en libertad, en gozo, en paz. Nunca el Hijo de Dios no ve los mandamientos de Dios como una amenaza contra su vida, contra su autonomía. A diferencia de los hijos de Dios, la gente que escucha acerca de los mandamientos cree que los mandamientos de Dios restringen su vida. Cree que los mandamientos de Dios limitan su libertad. El Hijo de Dios, que ha sido transformado, comprende que los mandamientos de Dios son libertad. Que los mandamientos de Dios nos dan o son instrumentos en Dios para nuestra paz, para nuestro gozo. Por eso Juan está dándonos la descripción de que el Hijo de Dios, al ser transformado, reconoce que los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios dejan de ser cadenas y se convierten en caminos para nuestra vida. Salud. Juan no quiere decir, hermanos, que nuestra vida cristiana no va a haber luchas, no va a haber dificultades. Pero Cristo nos está llamando, hermanos, a negarnos a nosotros mismos, a morir a lo que éramos antes. Y eso duele, eso es, en nuestras vidas, eso tiene, te voy a poner un ejemplo. El Señor cuando nos llama y nos enseña un mandamiento, no quiere decir que sea fácil. Duele, pero entendemos que el mandamiento de Dios nos lleva a la paz, al gozo. Podemos comprender como hijos de Dios que en la voluntad de Dios vamos a encontrar felicidad, vamos a encontrar paz. Y aún en medio de las luchas, los mandamientos de Dios no son gravosos, dice Juan. ¿Qué pasa cuando amas a alguien profundamente? ¿Qué pasa cuando amas a alguien de verdad? Cuando sirves a alguien por amor, no sirves a alguien como forzado, sino que lo estás sirviendo con el deleite, porque amas a la persona. Sucede lo mismo con Dios. Cuando estamos realmente amando a Dios, sus mandamientos dejan de ser pesados y los hacemos porque en la gracia de Dios nos complace, nos da sentido, nos da felicidad, nos da gozo estar en la voluntad de Dios. Cuando el amor de Dios es real en nuestras vidas, el amor transforma el deber en un deleite. Un cristiano verdadero, un cristiano auténtico, obedece a Dios
porque entiende que es el mejor camino para su vida. Entiende que es la mejor alternativa, entiende que es la mejor posibilidad que encuentra en su vida. No estamos entonces, hermanos, bajo la imposición de Dios. Cuando decimos que amamos a Dios y que guardamos sus mandamientos, es porque hemos comprendido que este es el mejor camino para nuestras vidas. Hemos sido transformados y podemos ver que el camino de Dios y el obedecer a Dios nos trae libertad, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae alegría. No solamente eso, nos trae propósito real a nuestras vidas. Cuando entendemos y comprendemos lo que Dios está haciendo, lo que Dios demanda de nosotros, y lo vemos a través de la enseñanza que recibimos en su palabra, podemos comprender que en Dios está nuestro propósito. En Dios está nuestra alegría. En Dios está nuestra libertad inclusive. No entendemos, a veces creemos que los mandamientos de Dios son restrictivos, pero no, los mandamientos de Dios traen libertad a nuestras vidas, traen gozo y paz a nuestras vidas. Y esto solo puede manifestarse en los hijos que han sido transformados por Dios. Vean lo que dice el versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Va a conectar obedecer los mandamientos con este siguiente versículo. Miren lo que dice. ¿Por qué los mandamientos de Dios no son gravosos para el creyente? Según el texto 4 dice, porque el creyente ha experimentado un milagro sobrenatural. Ha nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El caminar en Cristo, hermanos, no consiste simplemente en una mejora a nuestra vieja naturaleza. Dios no vino a reparar lo que éramos superficialmente. No vino a reparar nuestros corazones caídos. Según el texto, vino a darnos vida nueva. El nuevo nacimiento produce una nueva naturaleza en nuestra alma. Y Juan está utilizando esa expresión. Dice, todo lo que es nacido de Dios está enfatizando la realidad que sucedió en nosotros. Esta nueva vida implantada por Dios. Cuando hablamos de el nuevo nacimiento, debemos entender que Dios ha puesto esta nueva naturaleza en nosotros. Ha puesto esta semilla y ahora como creyentes ya no pecamos solamente ya no peleamos solamente con nuestras fuerzas. Sino que cuando decimos que vence al mundo, el Hijo de Dios, en el poder de Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios, es la única forma que podemos vencer las acechanzas de este mundo. El miércoles pasado estuvimos hablando un poquito de cómo el sistema actual, la sociedad en la que vivimos, está en contra
de todo lo que habla de Dios, de todo lo que es verdad de Dios. Y la única forma que podemos vencer a este sistema, a este mundo, es con la verdad de Dios, siendo regenerados, siendo transformados. El mundo nos dice que vivamos para nosotros mismos. El Evangelio nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos. El mundo dice, busca placer por encima de todo. Cristo nos dice, busca primero el reino de Dios. O sea, ¿cómo podemos vencer a este sistema en el que vivimos? La única forma que podemos vencer al sistema en que vivimos es en la palabra de Dios, haciendo y siguiendo los mandamientos que Dios tiene para nosotros. El mundo nos promete libertad mientras nos esclaviza el alma. Cristo nos llama a la obediencia y esa obediencia produce libertad en nosotros. El que ha nacido de Dios, dice el texto, vence al mundo, vence a este sistema. No es que no luchemos contra el sistema, no es que no tengamos caídas o que estemos batallando, pero el creyente ya no pertenece al dominio de este mundo. Ha sido trasladado al reino de Cristo y ahora posee una naturaleza nueva que resiste aquello que antes dominaba nuestro ser. Vean lo que dice el texto ahí. ¿Cómo ocurre esta victoria? Dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es el instrumento mediante el cual participamos de la victoria de Cristo. Y aquí debemos ser claros, hermanos. No estamos hablando de la fe como un instrumento o una fuerza mística. Cuando hablamos de fe, el poder de la fe está en el objeto que tenemos o en qué objeto hemos depositado nuestra fe. El texto que sigue, vamos a ver que Jesucristo es, cuando tenemos fe en Cristo, es cuando estamos en posibilidad de vencer a este sistema. ¿Por qué? Porque Cristo venció al mundo, Él resistió perfectamente la tentación, Él derrotó el pecado, Él desarmó a Satanás en la cruz, Él resucitó triunfante y ahora por medio de la fe somos unidos a Él. Juan quiere que entendamos, hermanos, que nosotros peleamos desde la perspectiva o desde la victoria de Cristo. No peleamos para producir la victoria nosotros mismos. Cuando hablamos de la fe mira las promesas de Dios y las considera más reales que todas las propuestas que el mundo puede ofrecernos. La fe contempla la gloria de Cristo y comienza a ver los placeres del pecado como sombras que son simplemente pasajeras, que no son reales. Por eso dice que la fe que persevera vence al mundo. ¿Qué pasa cuando hemos sido transformados? ¿Qué pasa cuando hemos sido regenerados? ¿Ya no somos esclavos de este sistema? Si hemos nacido de Dios, el poder dominante del mundo ha sido ya quebrantado en nuestras vidas. El pecado ya no es nuestro rey. Satanás ya no es nuestro amo. Ahora Cristo reina en nosotros. 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan no está haciendo una simple reflexión.
está proclamando una verdad que divide la humanidad entera. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente hay dos grupos. Los que pertenecen a Cristo y los que pertenecen al mundo. Los que permanecen vencidos y los que unidos a Cristo pueden vencer al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Los únicos que pueden vencer al mundo y todas sus acechanzas, todas sus filosofías, son los que a través de Cristo, ¿verdad?, son regenerados. Juan nos presenta aquí una pregunta y dice, o sea, aparte de Cristo, ¿quién más puede vencer al mundo? Aparte de Cristo, ¿quién puede vencer este sistema organizado de maldad? Aparte de Cristo, ¿quién puede vencer todas las mentiras del sistema en el que vivimos? Juan quiere que entendamos que solamente en Cristo, solamente en sus mandamientos, solamente en su amor, tenemos la posibilidad de vencer al mundo. No hay nadie más que pueda vencer al mundo. Ni el intelectual más brillante, ni el moralista más disciplinado, ni el religioso más activo. Hermanos, el mundo es demasiado fuerte como para vencerlo en nuestras propias fuerzas. Es un sistema de rebelión alimentado por fuerzas malignas y la única forma que podemos vencer al mundo es en Cristo. Según el texto, ¿quiénes son los que pueden vencer al mundo? Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando hablamos de que podemos vencer al mundo en Cristo Jesús, esa es la fe que nos fortalece. Cuando hablamos de que en Cristo podemos vencer al mundo, estamos diciendo que no que nosotros tenemos la fuerza, sino que asociados a Cristo, en la fortaleza de Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros, entonces podemos vencer al mundo. No hay ninguna otra forma en la que podemos hacer guerra y vencer al mundo. La única forma en la que podemos hacer guerra y vencer al mundo es en la persona de Cristo Jesús. Esta fe, hermanos, une al creyente a la victoria de Cristo Jesús. Porque Jesús ya venció al mundo, Él resistió donde Adán cayó, Él obedeció donde nosotros fracasamos, Él derrotó el pecado en la cruz y triunfó sobre la muerte en su resurrección. Por eso, la victoria del creyente no está basada en nuestra propia capacidad, sino que está basada en la unión a nuestro Salvador, en las proezas y en la victoria que Cristo ya hizo por nosotros. 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Voy a leerlo otra vez. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
Lo que Juan está haciendo es que debemos entender que este Jesucristo del que estamos hablando no es un mito religioso. Dice que este Jesucristo vino mediante agua y sangre. El agua hace referencia al bautismo de Jesucristo, donde fue declarado como hijo de Dios por el Padre. La sangre habla de la cruz. O sea, Juan está tratando de poner nuestra mente en la verdad histórica de Jesucristo, en su bautismo, en su crucifixión. Aquí perdí mi... ¿Por qué hace esto Juan en este texto? Lo que estaba sucediendo en la iglesia, al que estaba predicando Juan, al que estaba enseñando, es que había grupos que querían confundir y decían que Cristo fue bautizado, pero antes de ser crucificado, Cristo abandonó a la persona física. Lo que está tratando de decir Juan es que Cristo fue bautizado, fue crucificado y es evidencia de que el Cristo, Hijo de Dios, bautizado y reconocido por el Padre, también fue crucificado para perdón de nuestros pecados. La segunda parte dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vemos cómo el Espíritu Santo cuando fue la postura. Sí. O sea, había en la iglesia había una postura en la que estaban enseñando que Cristo fue bautizado y la deidad de Cristo estuvo ahí, y cuando fue crucificado, antes de ser crucificado, la deidad de Cristo abandonó el cuerpo de Cristo. Juan quiere que entendamos que Jesucristo fue bautizado, fue crucificado, resucitó por nosotros, y en eso depositamos nuestra fe, depositamos toda nuestra confianza. Y el Espíritu Santo, dice el texto, que da testimonio a nuestro espíritu, da testimonio de estas verdades. Vean el versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio. Este versículo en particular habla de tres testigos. La Reina Valera agrega una partecita ahí que no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Dice, porque tres son los que dan testimonio. Debería decir, tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Dice, o sea, en la Reina Valera dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y los tres son los que dan testimonio en el cielo. Y tres son los que dan testimonio y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El texto más antiguo omite la parte que dice en el cielo y conecta hasta después dice en la tierra. Debería decir, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu,
el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Es básicamente cuando vemos, Dios está dando testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo da a través del pronunciamiento en el bautismo, lo confirma en la crucifixión, y el Espíritu Santo da testimonio ahora a nuestro espíritu, de que esa es una verdad divina. Voy a leer ya por último el 9 y creo que voy a leer los últimos 3. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El texto dice, hermanos, que todos vivimos confiando directamente en el testimonio humano. O sea, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, creemos al juez, creemos a los médicos, creemos a los amigos. Juan está diciendo, si crees en el testimonio de los hombres, ¿cuánto más deberías confiar en el testimonio de un Dios que no puede mentir? El testimonio de Dios es perfecto, es absoluto y es eterno. Cuando hablamos de lo que Dios está testificando, no es una opción más. Esta es la verdad del Creador del universo. ¿Y cuál es el testimonio que está dando Dios en esos versículos? Dios está hablando acerca de Jesús. Lo hizo en el Jordán, cuando declaró, este es mi Hijo amado. Lo hizo en la cruz, donde el Hijo derramó su sangre por pecadores. Y lo sigue haciendo mediante el Espíritu, quien confirma esta verdad en el corazón del creyente. Por eso Juan dice algo en el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Eso quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo habita en el creyente como un testigo vivo. Él produce convicción, seguridad y una conciencia real de que pertenecemos a Dios. La fe descansa primero en el testimonio objetivo de la palabra y luego en el Espíritu que sella nuestras vidas con paz, con certeza. Si Dios está dando testimonio de su Hijo, si Dios está dando testimonio real de que Cristo fue bautizado, de que Cristo fue crucificado, de que Cristo resucitó, el que no cree a Dios, dice el texto, le hace o le ha hecho mentiroso. Rechazar el testimonio de Dios, rechazar el Evangelio, no es una simple diferencia de opinión. Es despreciar el testimonio de Dios, el testimonio de Dios santo. Es tratar la voz del cielo como si fuera una mentira, como si fuera falsa. Cuando no creemos este testimonio, estamos endureciendo el corazón y haciendo a Dios
mentiroso. Para concluir, dice, por esto Juan concluye en el versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La pregunta aquí, hermanos, es, ¿tienes a Jesucristo en tu vida? ¿Has descansado en Cristo como tu Salvador, como tu justicia, como tu tesoro? Porque el que tiene al Hijo, dice el texto, tiene la vida, tiene todo, tiene perdón, tiene reconciliación, ha sido adoptado y tiene vida eterna. Y el que no tiene al Hijo, aunque posea el mundo entero, permanece en muerte espiritual. Juan nos quiere enseñar y reflexionar que como hijos de Dios, como hijos que hemos sido transformados, primero nuestra práctica diaria debe ser la de amar a nuestros hermanos, amar a Dios, amar su voluntad. Y todo esto trae en nuestras vidas la certeza, la seguridad de que estamos y que hemos sido transformados. Si estas realidades son evidentes en nuestras vidas, podemos estar seguros de que hemos sido transformados por Dios. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que sea con nosotros, que podamos comprender, que podamos validar, que podamos experimentar esta paz en nuestra vida diaria, validando nuestro amor hacia Dios al amar a nuestros hermanos, validando nuestro amor hacia los hermanos amando a Dios y sometiendo nuestra vida a su voluntad. Señor, sé con nosotros, Señor, en este caminar. Permite que nuestra vida refleje este amor hacia Dios, que refleje este amor hacia los hermanos y que refleje, Señor, nuestro deseo de someternos a tu voluntad. Permite que tu Espíritu, Señor, siga dando testimonio en nuestras vidas de que estamos en Cristo Jesús, que somos vencedores por medio de la fe, que somos vencedores, Señor, por la victoria que Cristo obtuvo por nosotros. Por la fe somos, Señor, incluidos en la victoria de Cristo Jesús. Por la fe, Señor, en Cristo somos incluidos en la victoria sobre este mundo. Permite, Señor, que nuestras vidas reflejen, pues, este amor en lo que hacemos, en la iglesia, Señor, en su trabajo, en nuestras vidas diarias. Te pido esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.